Géneros literarios. Se denomina género literario a cada una de las clases en que se dividen los textos literarios, escritos por los autores con una finalidad determinada. Cada género literario comprende, a su vez, otros subgéneros literarios. Cada género literario tiene sus rasgos característicos. Género lírico. Se usa para expresar sentimientos y para ello emplea generalmente el verso. Género narrativo. Se utiliza para presentar historias realizadas por personajes que pueden intervenir mediante el diálogo. El narrador cuenta la historia y para ello puede utilizar distintas formas de elusión, esto es, la narración, la descripción, la exposición o la argumentación. Género dramático. Es aquel destinado a ser representado ante unos espectadores. Los personajes intervienen sin la mediación de ningún narrador, siguiendo las indicaciones sobre vestuario, gestos, movimientos, etc., que contienen las acotaciones del texto teatral. Subgéneros literarios. Llamamos subgéneros literarios a uno de los tipos de textos que se incluyen en los anteriores géneros señalados, caracterizados porque todos tienen rasgos comunes del género al que pertenecen. Los principales subgéneros son los siguientes. Subgéneros líricos. Canción, que es un poema de tema amoroso. Elegía, poema en el que se llora la muerte de un ser querido. Oda, poema que trata de un tema serio y elevado. Sátira, poema utilizado para ridiculizar a alguien o a algo. Égloga, poema extenso con temas de la naturaleza y ambiente pastoril. Subgéneros narrativos. Cuento, narración, breve con pocos personajes y con el tiempo, espacio escasamente desarrollados. Novela, narración más extensa y compleja que el cuento, donde aparece un trama complicado o intenso. Poema épico, relata las enseñanzas heroicas con el propósito de glorificar a un patria. Por ejemplo, la Eneida de Virgilio. Cantar de gesta, poema escrito para ensalar a un héroe. Por ejemplo, el poema de Mio Cid. Romance, poema épico lírico utilizado para narrar hazañas o hechos de armas. Subgéneros dramáticos. Comedia. Desarrolla conflictos divertidos y amables con personajes pertenecientes al mundo de la normalidad. Drama. Los personajes luchan contra la adversidad que suele causarle gran daño. Pueden intervenir elementos cómicos y entonces toma el nombre de tragicomedia. Tragedia. Presenta terribles conflictos entre personajes de alta alcurnia, reyes o héroes, que son víctimas de terribles pasiones que les llevan a la destrucción y a la muerte. Otros subgéneros dramáticos: el autosacramental, el entremés, el paso, el melodrama, etc. La novela. Una novela es un relato de lo que le sucede a ciertas personas en ciertos lugares, tiempo y circunstancias. Así que los tres elementos constituyen de una novela son acción, lo que sucede, caracteres, las personas y ambiente, el escenario, la época y la atmósfera. Del italiano novela, obra de ficción no histórica en prosa de más de 35.000 palabras que crean un mundo cerrado que atrapa al lector por su interés. A imagen de la vida. Se inventa un mundo imaginario parecido al mundo real, pero no pretende ser este. No es una transcripción, registro o fotografía de la vida, en la que va envuelta una visión del mundo y de la vida. Su contenido, título, su sentido y función, asunto, resumen de la obra, tema, idea dominante, elementos de la novela, personajes, clasificación, caracteres, tipos, símbolos, caracterización directa o indirecta, relación entre personaje y acción, relación entre personaje y ambiente, escenario y época, el dónde y cuándo de los hechos, ídole real o ficticia, rural o urbana, actual o del pasado, atmósfera, sensación que prevalee en la obra, acción, naturaleza, interna o externa, en el tiempo o en el espacio en ambos, tiempo de duración de la acción y tiempo vivido, lógica y motivación, relación casual o casual. Obedece a motivos o propósitos humanamente comprensibles o actúa arbitrariamente o movido por fuerzas superiores. Forma, estructura, composición, exposición, nudo, desarrollo, punto culminante, resolución. Composición, lógica o artística, relación entre contenido y estructura, aspectos técnicos, punto de vista, técnicas narrativas,
Relación entre el autor y la forma. Estilo. El lenguaje y sus particularidades, la lengua. Relación entre contenido y forma. Relación entre autor y forma. Apreciación y valores de la novela, valores diversos, lógicos, éticos, estéticos, lingüísticos, etc. El ensayo. El ensayo es interpretación o explicación de un determinado tema, humanístico, filosófico, político, social, cultural, deportivo, por mencionar algunos ejemplos, sin que sea necesariamente obligado a usar un reportaje documental, es decir, desarrollado de manera libre, asistemática y con voluntad de estilo. Un ensayo es una obra literaria relativamente breve, de reflexión subjetiva, en la que el autor trata de una manera personal, no exhaustiva, y en la que muestra, de forma más o menos explícita, cierta voluntad de estilo. Esto último propone crear una obra literaria, no simplemente informativa. Puede tratar sobre temas de literatura, filosofía, arte, ciencias y política, entre otros. En la edad contemporánea, este tipo de obras ha llegado a alcanzar una posición central. En la actualidad, está definido como género literario debido al lenguaje, muchas veces poético, y cuidado que usan los autores, pero en realidad el ensayo no siempre podrá clasificarse como tal. En ocasiones, se reduce a una serie de divagaciones y elucubraciones, la mayoría de las veces de aspecto crítico, en las cuales el autor expresa sus reflexiones acerca de un tema determinado o incluso sin específico tema alguno. Estructura. La estructura del ensayo es sumamente flexible, ya que toda sistematización es ajena a su propósito esencial, que es deleitar mediante la expresión de un punto de vista que no pretende agotar un tema, como se haría y sistemáticamente el género literario meramente expositivo del tratado. Por eso, estas indicaciones son meramente orientativas. Lógica del ensayo. La lógica es crucial en un ensayo, y lograrla es algo más sencillo de lo que parece. Depende principalmente de la organización de las ideas y de la presentación. Para lograr convencer al lector, hay que proceder de modo organizado desde las explicaciones formales hasta la evidencia concreta, es decir, de los hechos a las conclusiones. Para lograr esto, el escritor puede utilizar dos tipos de razonamiento: la lógica inductiva o la lógica deductiva. La biografía es la historia de la vida de una persona narrada desde su nacimiento hasta su muerte, consignando sus hechos logrados, fracasos, sucesos relevantes de su vida, así como todo lo que puede interesar de la misma persona. La biografía puede registrarse en forma audiovisual o en forma escrita, las cuales se dividen en distintos subgéneros. No cabe confundirla con algunos tipos de novela histórica o historia novelada. La crónica, de latín crónico, es una obra literaria consistente en la recopilación de hechos históricos narrados en orden cronológico. La palabra crónica viene del latín crónica, que a su vez se deriva del griego crónica biblios, es decir, libros que siguen el orden del tiempo. En una crónica, los hechos se narran según el orden temporal en que ocurrieron, a menudo por testigos presenciales o contemporáneos, ya sea en primera o en tercera persona. Se entiende por crónica la historia detallada de un país o región, de una localidad, de una época, de un hombre o de un acontecimiento general, escrita por un testigo ocular o por un contemporáneo que ha registrado, sin comentarios, todos los pormenores que ha visto, y aún todos los que le han sido transmitidos. Tales son, por ejemplo, las crónicas latinas de Flodoardo, canónigo de Reims, y de Guillermo de Nangis, y las crónicas francesas de Froissart y de Enguerrand de Montferrat. De todos los países europeos, los más ricos en crónicas son Francia, España, Italia e Inglaterra.
If you could